Él no era un hombre de guerra sino de silencio. En un mundo donde las voces estruendosas dominan, él eligió el camino del murmuro. No era cobardía, era una táctica, una danza silenciosa entre sombras y luces, donde cada paso está calculado al milímetro. Algunos podrían pensar que su quietud significaba derrota, pero aquellos que miraban más allá del velo de las apariencias sabían que la historia apenas comenzaba a desplegarse. En la penumbra donde la noche acaricia sus pensamientos más profundos, él aguardaba con la paciencia de un sabio el momento exacto para erguirse y reclamar lo que le correspondía. Era un enigma envuelto en enigmas con la fuerza de un espíritu que no ha sido domado por los golpes que la vida lanzó en su dirección. Alguien podría incluso llamarle un rey silencioso, un monarca en las sombras, cuyo reino es más vasto de lo que el ojo superficial pudiera captar. ¿Por qué un hombre como él escogería el silencio como su armadura? ¿Qué fuego arde en el centro de su ser, alimentando esa decisión imperturbable de no romper la calma de la superficie con rabia? Sin embargo, entender es ver más allá, ver las enacordes, aguas perturbadas de las emociones domadas, ver la estrategia tras la pausa. A veces, los verdaderos conquistadores no llevan espadas sino palabras meticulosamente escogidas, como un general que despliega su estrategia con precisión matemática. Para él, la derrota estaba en arrebatarse ante las provocaciones de un mundo que no deja de llamar a la batalla. Aquella quietud helada que otros interpretaban como un echarse atrás, era en realidad un manto tejido de firmeza. Porque en su corazón el eco de traiciones pasadas resonaba más fuerte que cualquier clamor de guerra, susurrando promesas de victorias futuras conseguidas a través de la astucia y no del conflicto abierto. Contrario a lo que muchos piensan, la frialdad no es una señal de rendición. Es la evidencia de que cada paso, cada intención, había sido cuidadosamente planificado. Era un baile solitario, un juego de ajedrez, donde la paciencia era el alfil más valioso en su tablero. Aquellos que no comprendían la profundidad del laberinto interno de sus emociones podrían confundirse fácilmente, creyendo que una actitud pasiva era sinónimo de aceptación sumisa. Pero aquellos que realmente entendían la naturaleza humana en su cruda realidad, sabían que a veces el arma más afilada se esconde en la aparente suavidad del silencio. La pregunta sigue siendo para los observadores: ¿por qué un hombre como él, que carga con el peso de las injusticias, opta por no abarrotar el aire con gritos de venganza? Porque en su mundo el río subterráneo de la sabiduría corre más profundo que cualquier corriente superficial de rencor. Y es ese mismo río el que lo preparaba sin ardores, sin prisa, para el momento en que su resurrección alcanzara los corazones de aquellos que habían sido sus detractores. Todavía no había llegado el tiempo de desplegar la verdad, de invocar las palabras que romperían el silencio con una fuerza devastadora. Entonces él permanecía una figura eterna en un lienzo de sombras, un reflejo de lo eterno, de lo inconquistable, esperando el viento que elevaría el polvo de los secretos enterrados. Porque después de todo, algunas traiciones retumban más fuerte en el silencio que en los gritos. Ella pensó que su silencio era sumisión, era táctica. Dejemos que la historia continúe desplegándose, que cada palabra caiga en su lugar como piezas de un rompecabezas destinado a revelar su imagen completa solo cuando el tiempo sea el adecuado. Algunos hombres se rompen, y hay quienes se vuelven más agudos en el silencio de la traición. Y tú, foráneo que escucha desde lejos, puedes oír el eco de lo no dicho, el susurro de lo inevitable, porque un silencio bien afinado puede cortar más profundo que cualquier palabra. La pausa entre las batallas es tan vital como las mismísimas confrontaciones que definieron el alma de un hombre, o quizás de cualquier hombre, siguiendo la senda elegida de aquellos que eligen esperar hasta que el terreno se incline inexorablemente a su favor. Laura había vivido una doble vida, y no en el sentido más convencional de la palabra. Ella era una mujer marcada por su propia sombra, la silueta de una discreción impenetrable, que le permitió construir un imperio en silencio. Su nuera Fernanda siempre la había subestimado, pensando en ella como una simple abuela y ama de casa, que no poseía nada más que recuerdos descoloridos del pasado. Pero Laura había tejido un emporio financiero que se mantenía escondido tras la cortina de una vida sencilla. Esta contradicción entre lo que mostraba y lo que realmente era, no era sino parte de un plan meticuloso para asegurar que sus vínculos afectivos no se contaminaran por intereses materiales.
El matrimonio de Daniel con Fernanda había sido uno de progresiva devastación. Los Morales eran una familia con aires de grandeza sumida en deudas y apariencias. Cuando Laura les prestó $2 millones en secreto para evitar su ruina financiera, no fue un acto de bondad impulsiva, sino una estrategia deliberada para probar la lealtad y la honestidad de aquellos que la rodeaban. Al elegir el papel de benefactora oculta, Laura mantuvo una ventaja psicológica. Este poder escondido le permitió evaluar la veracidad de sus relaciones, un testimonio del viejo adagio que sostiene que la verdadera naturaleza de las personas se revela cuando dependen de la generosidad ajena. Al descubrir sus intentos de declararla mentalmente incompetente para evitar la devolución del préstamo, Laura experimentó una mezcla de traición y decepción. La frialdad de su cálculo era un conflicto interno luchando por no caer en la trampa de la ira visceral. La exposición de los documentos que revelaban el complot urdido contra ella fue un momento de liberación y catarsis. A pesar del dolor que sentía, el racionalismo de Laura la obligó a abordar esta traición como un problema financiero, con análisis frío y desapasionado. Ya no tendría que proteger el manto de su secreto. Decidida más que nunca, era tiempo de dejar las cartas sobre la mesa. Retiró implacablemente el apoyo financiero de la familia. Daniel, siempre dependiente del sustento inducido por la habilidad de su madre, se encontró repentinamente sin su red de seguridad. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Las deudas impagadas ascendían como un monstruo incontrolable, amenazando devorar todo por lo que los Morales habían luchado engañosamente mantener. Laura, en su silencio, había sido para ellos el arquitecto discreto de su estabilidad. Mientras desmontaba la dependencia de Daniel, Laura también se ocupó de reorganizar su propia vida. Con la claridad y confianza que solo pueden surgir del fuego de la traición, se decidió a expandir su influencia, lanzando una firma de consultoría que llevaría su nombre. La aceptación pública de su éxito fue una declaración silenciosa de independencia, una reafirmación de su papel como una mujer que ya no tenía que ocultarse. La caída de los Morales fue tan rápida como inevitable. Sin la protección financiera de Laura, cada error del pasado regresó para exigir su pago. Fernanda, confrontada súbitamente con la realidad de la insignificancia de sus manipulaciones, se vio obligada a contemplar las ruinas de su vanidad. La vida ya no sería una farsa finamente elaborada, sino un paisaje árido de consecuencias reales. Sin embargo, no solo los Morales se vieron forzados a enfrentar sus fallos. Daniel también tuvo que considerar el peso de sus propias decisiones y el papel que había jugado en la narrativa de traición construida contra su propia madre. Laura, por su parte, no contemplaba la destrucción de la familia de su hijo con satisfacción. Sabía que en la crisis residía la semilla de la transformación. Solo a través del fuego de la pérdida podía surgir un renacimiento auténtico. Y en su corazón, a pesar de todo lo que había soportado, aún ansiaba la reconciliación, pero no sin sacrificios de verdadera y honesta rendición por parte de aquellos que la habían traicionado. Cada acto de traición, así como cada paso hacia la redención, constituiría una lección imperecedera en la compleja danza entre el amor, el poder y el perdón. Al final, Laura se encontraba en la encrucijada de elegir entre la dulce caricia de la venganza y la posibilidad redentora de un nuevo comienzo familiar. Fernanda, atrapada en una maraña de mentira y autoengaño, se encontró súbitamente al borde de un abismo que ella misma había ayudado a cavar. Sus intentos de desacreditar la declaración de Laura sobre el préstamo fueron azotados por un huracán de pruebas irrefutables. Documentos financieros meticulosamente archivados, extractos bancarios detallados y correos electrónicos reveladores se alzaron como un monumento imponente a la verdad, dejándola sin argumentos ante los hechos. En el centro de toda esta lucha de poderes, Fernanda comprendió, aunque tardíamente, que su vida de fachada no era más que un castillo de naipes sustentado en el respaldo silencioso y desinteresado de Laura, a quien había desdeñado, injustamente. El enfrentamiento entre Laura y Fernanda fue una danza de reclamos y revelaciones dolorosas. Laura, con una serenidad que solo otorga la justicia, desnudó la realidad que Fernanda se rehusaba a aceptar. Nunca más, le dijo Laura, asegurándose de que cada palabra penetrara en la armadura de negación de Fernanda, seré vista como un recurso desechable por aquellos a quienes he sacrificado tanto. Ese momento fue una epifanía cruel para Fernanda,
enfrentándola con la verdad de su dependencia y manipulación. La opulencia en la que había florecido resultó ser un regalo envenenado que ahora exigía un precio mayor del que estaba preparada para pagar. Mientras los morales comenzaban a tambalearse bajo el peso de sus propias fallas, Laura observó el desarrollo de los eventos con una mezcla de tristeza y resolución. Los pilares de arrogancia y superficialidad que Fernanda había erigido para ocultar su inseguridad e insuficiencia comenzaron a desmoronarse, revelando un panorama de deshonestidad y mal juicio que había envenenado sus relaciones más cercanas. Sin embargo, lo que Fernanda no había previsto era cuán inquebrantable era realmente Laura, una mujer que había perseverado contra el escepticismo y el juicio para construir un legado no solo de riqueza, sino de sacrificio y devoción a su familia. En medio del caos, Laura permanecía firme. No era su deseo destruir a la familia de su hijo, pero les enseñaría una lección sobre la integridad y el respeto que jamás olvidarían. Sabía que a través de la pérdida podrían encontrar la oportunidad de transformarse un renacimiento que solo podía surgir de las cenizas de su propio egoísmo. Este era el verdadero acto de amor que Laura quería ofrecer, la oportunidad de descubrir la redención a través de la aceptación honesta de sus errores. El sacrificio que ella exigía era profundo, una entrega auténtica y un cambio genuino de corazón. El drama, que comenzó con una revelación, escaló hasta revelar las grietas profundas en la estructura familiar que Fernanda había diseñado en su mente. Laura había sido testigo del devastador baile de traiciones, pero ahora ofrecía una alternativa, una posibilidad de renacer, de reconstruir no sobre una ficción, sino sobre cimientos de verdad y respeto mutuo. La opción de la desoladora venganza estaba siempre a su disposición, pero Laura optó por un camino más exigente, pero más enriquecedor, uno de perdón y crecimiento. Tan violentamente como la tempestad que había iniciado la cascada de revelaciones, Fernanda fue forzada a mirar dentro de sí misma con una honestidad brutal que nunca había considerado antes. Con cada argumento que intentó esgrimir contra Laura, su voz se hizo más débil, menos convincente, incluso para sus propios oídos. La verdad de sus acciones estaba ahora a plena vista, y ya no podía ocultar sus intenciones manipuladoras detrás de una máscara de respeto del que carecía genuinamente. En las semanas que siguieron, Laura observó cómo Fernanda navegaba torpemente a través del colosal mar de consecuencias que había desatado. En su corazón, Laura sostenía un atisbo de esperanza que, debajo de la desesperación y el miedo, Fernanda, y en extensión toda la familia, encontrarían la fuerza para emerger auténticamente, liberándose de las cadenas de orgullo y avaricia que tanto les había costado. Laura sabía que el verdadero poder no residía en el control o el chantaje emocional, sino en la capacidad de inspirar cambio y reconocer la propia humanidad en el otro. Mientras todo quedaba al descubierto, Laura reconoció la oportunidad en esta tragedia familiar de redefinir su propio papel. Ya no sería la indiferente benefactora en las sombras, sino una figura de fortaleza y guía. La transformación de Laura fue un faro brillante que iluminó el camino para los demás. En un rincón de su ser, Fernanda empezó a ver la sombra de algo nuevo. Un comienzo diferente, profundamente atractivo, siempre y cuando estuviera dispuesta a caminar por el sendero, esta vez sin artificios. Laura se encontró profundamente herida por la traición que finalmente salió a la luz. No era solo un golpe a su confianza, sino una amenaza tangible a su independencia y estabilidad. Descubrir que la familia Morales había planeado declararla mentalmente incompetente removió en ella una mezcla de asombro y desdén silencioso. La documentación legal y las conversaciones registradas que detallaron la conspiración mostraron un plan calculado en el que cada pieza había sido diseñada para despojarla de su autonomía y poder. Laura supo de inmediato que no podría dejar pasar semejante transgresión sin respuesta. Esta traición había perforado el núcleo mismo de sus valores, aquellos que había defendido a lo largo de su vida de trabajo arduo y sacrificios. Se preguntaba cuántas veces más las acciones típicas de avaricia y codicia podrían atrapar a otros en una telaraña de mentiras y engaños. Era el momento de tomar medidas. Con frialdad y precisión, Laura se dispuso a implementar un plan cerebral y metódico para protegerse. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con su abogado, un viejo amigo con una integridad inquebrantable,
quien quedó asombrado al conocer la magnitud del complot y aseguró su respaldo total en ese proceso legal. Juntos delinearon una estrategia que no solo neutralizaría las maniobras deshonestas de los Morales, sino que también garantizaría que Laura recuperara el control absoluto de su destino. El camino que eligió seguía siendo legal, pero sin duda estaba cargado de implicaciones emocionales. Sin perder un minuto, Laura procedió a congelar todos los activos que había puesto a disposición de la familia, bloqueando el acceso a las cuentas que una vez florecieron bajo su generosidad. Este movimiento significó para los Morales un despertador tan brutal como necesario. Se les acababa el tiempo de vivir en la comodidad creada por alguien más, y ahora debían enfrentarse a la dura realidad. La vida no siempre es indulgente con los que tejen trampas. Sin embargo, este acto de justicia no fue un mero ejercicio de retribución. Para Laura, representaba una reasignación del poder. Era el restablecimiento de límites que nunca debieron haber sido cruzados, un recordatorio de que el respeto y la honestidad no eran simplemente palabras vacías, sino pactos fundamentales sobre los cuales basar cualquier relación. Los Morales tendrían ahora que enfrentar las consecuencias de sus acciones, dejando al descubierto no solo su dependencia económica, sino también la fragilidad de sus principios. La traición, por devastadora que fuera, no logró quebrar la esencia de quien era Laura. A pesar del desastre emocional que esto creó, se mantuvo firme representando una fuerza imperturbable frente a un mar turbulento de desafíos familiares. Su objetivo con esta acción no era vengarse por razones mezquinas o despecho, sino servir como catalizador de un cambio auténtico que ojalá permitiera a los involucrados ver la luz de sus errores y crecer. En este nuevo capítulo, Laura se erigió como un símbolo de resistencia y reafirmación, buscando inspirar una transformación genuina tanto en su ámbito familiar como en el profesional. Mientras se enfrentaba a este abismo personal, surgió una Laura todavía más decidida, lista para reconstruirse y florecer desde las cenizas del intento fallido de un vínculo familiar venenoso. Sabía que el camino hacia adelante estaría lleno de sombrías sombras del pasado, pero también rebosante de oportunidades para renacer y marcar su camino con un nuevo y resplandeciente propósito. Las enseñanzas de esta experiencia pronto comenzaron a emerger. Laura aprendió que la verdadera fortaleza no siempre reside en actos de majestuosidad, sino en la convicción silenciosa de actuar de acuerdo con la verdad, aun cuando otros tratarán de manipular e intimidar. La revelación de esta traición fue la chispa que encendió una poderosa llama de cambio, una que ella esperaba iluminara el sendero de regreso a la humanidad para aquellos que habían olvidado su brillo original. En esta cruzada de justicia, Laura demostró que no basta con simplemente sobrevivir las tormentas de la vida, sino que es crucial bailar con ellas, permitiendo que revelen los auténticos colores y reconstruyan a quienes están dispuestos a caminar hacia el resplandor de la verdad. Los ecos de la traición aún resonaban, pero Laura no titubeó en su siguiente movimiento. Al darse cuenta del precario balance financiero en la vida de su hijo Daniel y la familia Morales, Laura se propuso despojarlos de la falsa estabilidad que su apoyo había proporcionado. Este acto no buscaba dejar a la familia en ruinas por mero placer de la venganza, sino presentarles un espejo en el cual reflejar la realidad de su dependencia y obligarlos a reconocer las grietas en su supuesto éxito. Daniel, acostumbrado a ver a su madre como una figura inquebrantable, fue confrontado con la cruda verdad de su propia mediocridad disfrazada de logro. La retirada silenciosa pero decisiva de Laura dejó un vacante palpable en sus cimientos económicos, la solidez que habían asumido eterna evaporándose ante un suspiro de determinación calculada. Fue un despertar forzado y brutal, una fábula de realidad en la que él ahora tenía que decidir si sucumbiría o emergería. Los Morales, previamente blindados por el confort fatuo de un lujo adquirido mediante los sacrificios de Laura, sintieron el temblor de sus sombras. Su imperio, tan cuidadosamente mantenido en el exterior, era un castillo de naipes, pronto a colapsar con la retirada de su benefactora. Las cuentas impagadas y las promesas vacías que antes habían sido meros espectros comenzaron a solidificarse en monstruos de deuda cada vez más insostenibles. Sin embargo, es aquí donde se evidencia el verdadero poder de una enseñanza no deseada. Un descenso, a menudo, puede ser el precursor de la introspección necesaria
para llegar a nuevas alturas si solo se aprende a ver el valor entre las ruinas. Laura, más allá de cualquier resentimiento, plantó la semilla para que aquellos que alguna vez dependieron de ella pudieran germinar sus propias capacidades, fueran éstas insignificantes. Mientras Daniel balbuceaba entre el rechazo y la realización, la imagen de su madre inquebrantable permanecía. Con cada cliente clave que Laura extrajo de su red de contactos, dejó un vacío que él debía trabajar arduamente para llenar por mérito propio. Las horas se prolongaron en días, y las reflexiones se convirtieron en tirones agrios al orgullo. Fue solo cuando Daniel enfrentó esa vorágine destructiva de emociones que empezó a vislumbrar la posibilidad de crear un legado, no herencia. ¿Qué había sido más que un eco distante, en la historia familiar, un árbol genealógico adornado solo con hojas muertas? La respuesta radica en lo que haría a continuación, si abrazaría el desmoronamiento como una oportunidad para redescubrir aquello que realmente puede construir con sus propias manos, y sin el eco protector de su madre. El patriarcado de los Morales, enfrentado con su propio titubeo financiero e incapaz de disfrazar el deterioro de su estabilidad, comenzó a comprender la lección que Laura, en su propósito calculado, había impartido sin palabras, innecesarias. Las sombras de ostentación que proyectaban se disiparon revelando la desnudez de su posición. Era una llamada de atención para rediseñar su esencia, abrazando la necesidad de reencontrarse lejos de las garantizadas seguridades a las que se habían aferrado. Y en estos caminos inciertos, Laura seguía siendo una figura central, aunque invisible. Para quienes la juzgaron con dureza, entender la verdadera magnitud de su influencia sería tanto la liberación de un yugo como la oportunidad de retomar las riendas de sus propias vidas. Cada una de sus acciones construía un tejido de autodisciplina y resiliencia necesario para renovarse y no repetir el ciclo de dependencia. Desde las sombras que dejaba su figura, Laura permanecía en puestos que ningún asiento de poder en el mundo podría despojar. La habilidad de enseñar sin predicar, de liderar sin imponer, se convirtió en su verdadero legado. Así, mientras Daniel y la familia Morales se enfrentaban a desafíos que previamente ni siquiera deberían haber considerado, quedaba en el aire una lección aún mayor, la de aprender a levantarse no por compasión, sino por la fortaleza, encontrada en el corazón de sus propias tempestades. Laura no solo se retiró, sino que dejó pistas claras para un renacimiento que, si se abrazaba, aseguraría que cada paso hacia adelante fuera cierto, cada éxito logrado genuino, y cada generación futura, al menos con esperanza. En el ocaso de una familia que alguna vez se consideró invulnerable, la bancarrota se alza como un feroz testamento de las decisiones tomadas en la complacencia y el exceso. Los Morales, sumidos en la pompa y el desenfreno, se ven ahora forzados a despojarse de lo que una vez brilló deslumbrante para ellos. Las mansiones que antiguamente resonaban con celebraciones y fiestas se convierten en meras sombras de un pasado que se desvanece rápidamente. Los coches de lujo, símbolos de estatus, desaparecen como espejismos desechables en el desierto de la realidad económica. Como un castillo de naipes derrumbándose, cada carta representaba una falsedad, cada estructura sostenida por el orgullo desmoronándose significativamente bajo la presión de las circunstancias. No es solo una pérdida material la que enfrentan, sino una completa liquidación de un estilo de vida que ignoraba el borde del precipicio donde se encontraba. Estos tiempos exigen más que pericia financiera, solicitan una reevaluación del valor intrínseco que dieron a sus prioridades. Aquí no hay rastros de compasión por el destino que ellos mismos fraguaron. Solo un eco reverbera ante la ironía y crueldad de las decisiones pasadas. La humillación, antes inimaginable, se convierte en compañera constante, recordando a cada miembro de la dinastía de los Morales que la arrogancia y la ignorancia son incapaces de sostener en pie las fantasías que eluden lo inevitable. Cada activo liquidado representa un golpe al orgulloso estandarte de la familia. El cepillo del tiempo fue tejiendo una ironía, donde la verdadera riqueza oculta bajo arrojos de superficialidad se impone a medida que se revelan la incompetencia y el deseo desmesurado. Sin el resguardo de las opulentas cuentas bancarias, se les conceden ahora las lecciones que se rehusaron a buscar mientras nadaban en la abundancia. Este descenso vertiginoso es tanto un castigo merecido como una oportunidad forzada de expectativas ancladas en lo banal.
Fernando y María, patriarcas del espléndido tapiz que tejieron con hilos de excesos, se enfrentan ahora al juicio implacable de las decisiones que tomaron bajo la ceguera de la autosuficiencia. No hay espacio para el consuelo en los rincones de una humildad obligada, donde lo único que resta es encontrar fuerzas en la unión familiar para sobrevivir el presente mientras se enfrentan a la mirada cada vez más intensa e imperturbable de lo que podría haber sido. Aún más acuciante es la necesidad de redescubrir quiénes son más allá de sus posesiones, un desafío tan intimidante como necesario. Laura, entretanto, alcanza una nueva comprensión de su lugar en este drama guiado por el destino. Ella captó el canto nostálgico del poder mal comprendido en su propia misericordia inversa. La caída financiera de los Morales ofrece un desagradable deleite a la justicia que ella ha servido diligentemente no a modo de venganza, sino como una restituida balanza de moralidad. Se le otorga una tranquilidad intrínseca al observar el caos al que ha restado importancia, confiando en que los futuros pasos hacia el equilibrio financiero y emocional de quienes la menospreciaron se encontrarán en terrenos más firmes, auténticos. Mientras la familia trata de navegar estas turbulentas aguas, el pozo oculto de recursos internos no materiales se convierte en un salvavidas. Como antaño, supieron hacerlo en épocas más austeras, ahora deben demostrar que son algo más que productos de su propia artificiosa grandeza. Al evaporarse sus posesiones tangibles, queda expuesta a una oportunidad para redescubrir su potencia intangible, la capacidad de probarse a sí mismos, que el valor de una persona jamás pudo ni podrá medirse únicamente a través de sus pertenencias. El final de la historia de opulencia ficticia de los Morales marca el principio de una búsqueda que demanda enfrentar expectativas contra realidades, mientras examinan con honestidad el espejo de sus aspiraciones truncadas. Quizás al final de este retorcido camino encuentren no el resurgir del esplendor perdido, sino la promesa de una vida moldeada por el aprendizaje del error y la humildad, recobrada una brisa que quiebra lentamente el calor abrasador de un desierto que ellos mismos cultivaron. La transformación profesional de Laura simboliza un capítulo lleno de posibilidades y confianza recién encontrada. Tras las turbulencias emocionales y las arremetidas personales que había enfrentado, llegó el momento de subir al escenario de su propio triunfo, lejos de las sombras monetarias que alguna vez ocultaron su verdadero potencial. Laura, dotada de una aguda inteligencia financiera y una resistencia que pocos conocían, decidió no solo salir del anonimato, sino establecerse como una fuerza influyente por derecho propio. El nacimiento de su firma de consultoría fue testimonio de su deseo de dejar de esconderse detrás de las cortinas y ser reconocida por quienes realmente entendían de lo que era capaz. La creación de su firma no solo se convirtió en el centro de su carrera, sino en un santuario de logros que había retrasado por demasiado tiempo. Su enfoque para el crecimiento financiero ya no era un secreto bien guardado, era una declaración activa de quien siempre fue una especialista en moldear futuros más seguros y estables mediante estrategias inteligentes y calculadas. Laura no tenía la menor intención de vengarse de aquellos que intentaron destruirla. En cambio, su éxito era el resultado más contundente que podía otorgarles. La empresa que ahora lideraba representaba no solo libertad económica, sino el reconocimiento de que su esfuerzo había valido la pena. La decisión de dar este paso se entrelaza con la complejidad psicológica de romper cadenas emocionales, alzarse por sí misma y dejar de ser vista solo a través del prisma de sus sacrificios y roles familiares. Fue una decisión de compromiso con su propio futuro. Había llegado el momento de sacudirse las expectativas que otros habían proyectado sobre ella y de definirse con un nuevo marco, uno que emanara valor y ambición. El éxito financiero que había mantenido oculto floreció más allá de las finanzas personales en un legado profesional. Al abrir su propia consultoría, no solo estaba ampliando su presencia en la industria, sino que ofrecía un faro de esperanza para otros profesionales que buscaban un mentor en este mundo ferozmente competitivo. Laura se convirtió en un modelo para aquellos que necesitaban ver que la edad, los desafíos personales e incluso las traiciones no definían el límite de un destino. Con esta nueva libertad y disposición a redefinirse, Laura atraía tanto a clientes interesados en ser guiados por su agudeza financiera como a aquellos fascinados por su historia de resiliencia.
Mientras más personas tocaban a su puerta, vio no solo un crecimiento en ella misma, sino también un impacto positivo en las vidas que tocaba. Su firma se transformó rápidamente en una fuerza a tener en cuenta, y cada nuevo contrato era un recordatorio de que sus decisiones, aunque difíciles, habían sido correctas. En el plano personal, esta transformación también obliga a quien la rodea a reevaluar sus percepciones. Lo que una vez fue caracterizado como frialdad y calculadora desaprobación, en realidad era una capacidad rara de ver más allá de la hora e invertir en el futuro. Era hora de que todos entendieran. Laura no necesitaba estar respaldada por la aprobación superficial de quienes intentaron minimizarla, ni dependía de la estabilidad de un matrimonio o la imagen social del esposo perfecto. Ella era la protagonista de su propio éxito. Así Laura se estableció en su nuevo papel no solo como empresaria, sino como arquitecta de un nuevo linaje financiero que inspiró a otros. Era un capítulo que no podía haberse escrito sin las heridas del pasado, pero cada línea estaba llena de la promesa de un mañana mejor. La transformación profesional de Laura se convirtió en una manifestación de una vida bien vivida, dejando atrás las definiciones impuestas, plasmando una narrativa íntegra de fortaleza y futuro. Daniel nunca imaginó el colapso que se avecinaba tras los pasos firmes de su madre. Había crecido en una burbuja de seguridad, siempre respaldado por el apoyo silencioso de Laura, quien había asegurado una estabilidad en su vida y en sus negocios, que él ingenuamente consideraba producto de su propio ingenio. Sin embargo, la verdad dolorosa de su dependencia estaba a punto de golpearlo con toda su fuerza. Sin la red que su madre había tejido pacientemente en las sombras de su carrera, Daniel se encontraba vulnerablemente expuesto, enfrentando un mundo empresarial más agresivo de lo que había anticipado. La transición fue abrupta. Los clientes comenzaron a cuestionar sus verdaderas capacidades, la presión financiera se agudizó, y el eco del vacío dejado por la retirada de Laura lo obligó a examinar detenidamente sus logros previos. Sin el sustento de su madre, cada decisión errada se ampliaba, demostrando la fragilidad de su esquema anterior. Te preguntas observando desde la periferia, ¿cómo es que alguien armado con supuestas habilidades administrativas pudo no prever este desmoronamiento inminente? Era obvio que la retirada de Laura era más que una simple desconexión de sus cuentas. Era un llamado de atención a la autonomía. La introspección no es fácil. A menudo te encuentras transitando un camino de culpa e indiferencia, cargando con la hipocresía de tu propio orgullo. En un rincón del despacho que había reestructurado según sus sueños de grandeza, Daniel se encontraba solo analizando las grietas inadvertidas de su construcción financiera. Lo que realmente sucede es que descubres una serpenteante mezcla de resentimiento y gratitud hacia quienes alguna vez consideraste ciegamente responsables de tu situación. Daniel, ahora cara a cara consigo mismo, no tenía otra opción que reconocer que había estado viviendo en un ilusorio castillo de arena, creado parcialmente con el talento y el sacrificio de su madre. Curiosamente, esta crisis le dio a Daniel la oportunidad de redescubrir su propia resiliencia. Comenzó a construir desde cero minuciosamente, revisando contratos y forjando alianzas genuinas, sin el amparo de los préstamos familiares, que antes respaldaban sus aventuras comerciales. Aquí es cuando el alma verdaderamente se templa, cuando evalúas los cimientos sobre los que deseas reconstruir. No es un camino fácil, y muchos caen antes de alcanzar la cima, pero Daniel, ahora motivado por algo más que el orgullo o la comodidad, comienza a vislumbrar el verdadero potencial del emprendimiento honesto. Con cada avance, la presencia de Laura se transforma de un pesar pasado en una fortaleza espiritual que él contacta en sus momentos de duda. Daniel aprende a negociar con un equilibrio renovado, viendo a cada socio como tal, en lugar de un peldaño para su beneficio. En este viaje, no solo reconstruye un negocio, sino que recupera la esencia de quien era antes de las sombras de las expectativas no cumplidas. La realidad de mantener también una vida familiar se entrelaza con este ajuste profesional. Sería fácil ignorar el efecto en su hogar, pero cada dificultad en el trabajo encuentra eco en la intimidad de su espacio. Para un observador, está claro que el cambio no solo se limitaba a Daniel. Su familia también debía ajustarse, ver a Daniel no solo como proveedor, sino como un integrante auténtico dispuesto a reconocer sus limitaciones y encontrar fuerzas nuevas.
La experiencia lo moldea de maneras inesperadas, y creces al ver a Daniel transitar un camino de rectificación y crecimiento personal que parecía impensable en sus días de comodidad aparente. Quizás te encuentras esperando que esta historia sirva como lección, que explorar esos senderos de humildad pueda redimir la arrogancia de su orgullo inicial, transformando no solo su vida profesional, sino cada interacción que define quién es realmente. Ahora, mientras las luces de la ciudad se encienden al atardecer, en un nuevo día que incesantemente se despliega, Daniel se levanta finalmente consciente del poder del ingenio cultivado desde la verdad personal, no sentándose solo, sino honrando el legado de autodeterminación que su madre, no obstante silenciosa, había dejado como el mayor de los legados. Laura, siempre meticulosa y reflexiva, esperaba cualquier cosa menos lo que estaba a punto de suceder esa mañana de primavera. La visita inesperada de Fernanda, cargando en sus brazos a una pequeña criatura, rompió cualquier predicción sobre cómo transcurriría el día. Emily, la recién nacida, no era solo un bebé. Representaba la continuación de la familia, una esperanza de redención en carne y hueso. Fernanda, cuya presencia solía estar acompañada de sombras de resentimiento y conflicto, parecía transformada, como si el peso de la maternidad hubiera cambiado algo fundamental en su interior. A medida que las dos mujeres se miraban a través de una historia compartida de dolor y decepción, el momento se cargaba de una tensión palpable. Fernanda fue la primera en hablar, su voz temblorosa, vestigio de humildad recientemente adquirida. Expresó sus remordimientos, confesando los errores del pasado y subrayando la falta de integridad que antes marcó su actuar. Añadió que ser madre le había proporcionado una nueva perspectiva, una que deseaba compartir con Laura, en un esfuerzo por reparar lo que antes había roto. Laura, compuesta pero sorprendida, evaluó las palabras de Fernanda con el escrutinio de alguien que conoce demasiado bien el peligro de las falsas pretensiones. Sin embargo, cuando Fernanda acercó a Emily, Laura sintió que se desplegaba un nuevo capítulo en su vida. La fragancia fresca de la infancia, la calidez del cuerpo diminuto y la mirada inocente de la bebé lograron penetrar sus defensas, despertando un anhelo profundo y antiguo por el perdón y la reconciliación que luchó por ignorar todo este tiempo. Con Emily entre sus brazos, Laura sintió el valor de la oportunidad de una conexión perdida. La niña parecía representar una tabula rasa, una pizarra blanca, sobre la cual todas las hostilidades previas podrían ser escritas de nuevo, esta vez con líneas de compasión y comprensión. Sin pronunciar aún una palabra de aceptación, sostuvo a Emily avec une douceur inimaginable, ponderando las posibilidades de un nuevo comienzo. En su fuero interno, Laura lidió con una tormenta de emociones, atrapada entre el deseo de mantener su orgullo herido a salvo y la oportunidad de reconstruir los lazos que el tiempo y la traición habían desgastado. Tomar a Emily en sus brazos fue un acto de su propia vulnerabilidad, y sin embargo, también un rechazo de la soledad inadvertida que había construido alrededor de sí misma. Sentía el peso de la historia familiar, el giro de cada emoción compartida y de cada rencor alimentado que ahora pedía ser liberado. Al enfrentar la realidad tangible y frágil del pequeño rostro de Emily, Laura comenzó a entender que la reconciliación no necesariamente significaba olvidar. Era posible recordar las lecciones aprendidas, honrar los límites que fueron transgredidos y aún abrirse a nuevas experiencias de amor y aceptación. No estaba dispuesta a conceder todo de inmediato, pero aquel contacto inocente supuso una brecha en la armadura del resentimiento. Fernanda, consciente de su propio viaje plagado de errores, prometió demostrar cambio a través de acciones, no solo palabras. Propuso pequeños gestos de buena voluntad como punto de partida, una honestidad por la cual Laura apenas se atrevía a esperar. El encuentro con Emily había planteado una perspectiva que invitaba a cuestionar si el juicio severo continuaba siendo el uso más eficaz de su tiempo y energía. Mientras el día avanzaba suavemente al ritmo de la conversación y el intercambio de la pequeña Emily entre sus abuelas, un sentimiento de renovación empezó a asentarse. En este círculo de tregua provisoria, Laura se dio cuenta de que, aunque heridas quedasen, parecía posible considerar al menos la creación de puentes suficientes para habitar un terreno común. Su decisión no sería apresurada, ni uno fue proclamado públicamente, pero el acto de sostener a su nieta por primera vez fue por naturaleza el primer paso hacia una transformación latente. Al cerrar la puerta detrás de Fernanda y verla salir,
Laura se quedó sola, pero no del todo vacía. Reflexionó sobre lo que podría significar aceptar un lugar renovado en la familia de su hijo, considerando cuidadosamente el equilibrio necesario para proteger su integridad, mientras extendía de alguna manera los límites de su perdón. Fue así como en esa sencilla interacción se abrió una pequeña ventana de esperanza, donde antes solo había un muro de desconfianza. Laura, ya en la soledad apacible de su hogar, comenzó a reflexionar sobre las raíces de la complejidad en sus relaciones familiares. El encuentro reciente con su nieta Emily había hecho tambalear, aunque fuera levemente, los muros construidos a base de heridas pasadas y desconfianzas acumuladas. Mientras analizaba los eventos de las últimas semanas, un reto emocional se alzaba ante ella: valorar la importancia de sus conexiones familiares en comparación con su independencia económica y emocional, un poder que había trabajado arduamente por obtener. A lo largo de su vida, no había permitido a nadie interponerse en sus principios, y sin embargo, el peso de una historia de vida centrada exclusivamente en protegerse de las traiciones había dejado lagunas dolorosas que ahora, con el debido examen, podrían comenzar a ser pistas únicas en sus relaciones. Una fortaleza financiera que le había proporcionado una inmejorable libertad podría también simbolizar el impedimento para alcanzar una apertura emocional genuina con su familia. La barrera que había levantado tenía fundamentos de una lógica protectora, pero imaginar un horizonte más compartido demandaba inevitablemente una responsabilidad emocional distinta. Con el transcurrir del tiempo, las heridas sufridas, al enfrentar la deslealtad de los Morales, se tradujeron en la decisión de retirarse a su propio santuario personal. Sin embargo, ver a Emily y escuchar las disculpas de Fernanda, aunque apenas comenzaban a rasgar la superficie de una posible reconciliación, habían plantado una pregunta subyacente: ¿y si todo lo que Laura había construido para protegerse impidiera no solo el dolor, sino también el amor? La vulnerabilidad tan temida podría ser paradójicamente la clave para resolver el intrincado puzzle emocional presente en su vida. Desde su perspectiva, resignarse a seguir cultivando una existencia centrada completamente en la independencia y fortaleza personal, o abrirse a las posibilidades de curación y crecimiento en sus relaciones, no era una decisión que se hiciera sin considerar cuidadosamente las oportunidades y riesgos asociados. Aquella elección debía ser equilibrada, sus pasos tan medidos como efectivos. Laura sabía que su camino hacia la sanación familiar pasaba inevitablemente por un viaje introspectivo personal, uno que implicara soltar ciertos principios y resentimientos, con el fin de avanzar hacia la aceptación y empatía. El deseo de navegar por este territorio emocional incierto traía consigo la necesidad de establecer nuevas reglas del juego, un contrato emocional no escrito, pero explícitamente entendido, donde la transparencia absoluta y el respeto constituyeran los cimientos de toda interacción futura. En sus conversaciones con Fernanda y su hijo Daniel, sería esencial establecer pautas que evitaran las repeticiones de errores pasados, asegurando que la autenticidad prevaleciera en la construcción de un nuevo espacio compartido. Este proceso de reevaluación y renacimiento de sus relaciones exigía de Laura una paciencia renovada, una capacidad intrépida de ver más allá de la desconfianza, y al mirar la sinceridad en los intentos de reparación del pasado. Confrontar sus heridas personales y resolverlas implicaba un sacrificio: arriesgar su percepción de invulnerabilidad a cambio de una genuina conexión. Era un riesgo que, aunque formidable, debía ser asumido con la mente abierta y el corazón dispuesto a perdonar si la sinceridad se convertía en piedra angular del nuevo edificio emocional. Para su hijo Daniel, enfrentar las consecuencias de sus acciones y las de Fernanda significaba despojarse de la autocomplacencia para reconstruir una relación basada en el respeto mutuo y la humildad. Laura sabía en lo más profundo de su ser que solo mediante la verdad y el cambio genuino podría ella misma permitir una restauración auténtica de los vínculos con su familia. El camino hacia ese posible futuro prometía desafíos, pero también oportunidades de sanación que habían estado durante mucho tiempo latentes, esperando pacientemente su momento bajo la superficie de sus complejidades familiares. Así, mientras la luz del día cedía paso a la penumbra serena de la noche,
Laura contemplaba el potencial de reconstruir su vida y sus afectos no solo sobre sus logros individuales, sino también sobre la plataforma compartida con quienes llamar familia había sido en algún momento menospreciado por las sombras del pasado. El futuro todavía incierto prometía finalmente abrir caminos de reconciliación profundamente esperanzadores, impulsados por una pregunta fundamental que la guiaba hacia adelante. ¿Qué precio estaría dispuesta a pagar por una nueva era de Minipurta? Autenticidad familiar. En medio de la vorágine de emociones y decisiones que Laura había afrontado recientemente, una nueva luz comenzaba a abrirse camino en su vida. Era un proceso cauteloso de introspección y ajustes, en el que cada paso adelante traía consigo la necesidad de evaluar qué partes del pasado eran dignas de llevarse hacia el futuro. Su experiencia con Fernanda y Daniel había dejado cicatrices profundas, pero también una resolución que comenzaba a solidificarse con el correr de los días. Habría espacio para el perdón solo cuando la autenticidad y el respeto sean las fuerzas guía. Con el tiempo es posible que una familia pueda encontrar un nuevo equilibrio, después de haber sido sacudida por descubrimientos inesperados y traiciones dolorosas. Laura se enfrentaba al reto de querer sostener ese delicado balance entre permitir un posible renacimiento de lazos familiares y seguir protegiendo su independencia emocional y económica. Había aprendido de manera dura y contundente que su bienestar no podía depender del comportamiento de los demás, menos aún de aquellos que habían estado tan dispuestos a aprovecharse de su generosidad. Las conversaciones con Daniel se volvieron piezas importantes en este nuevo entramado familiar que Laura intentaba tejer. Lentas y a menudo incómodas, estas pláticas irrumpían con el reconocimiento de fallas del pasado, de actitudes que ahora, al mirarlas con claridad, resultaban vergonzosas pero necesarias de enfrentar para poder sanar. Daniel, motivado por la convicción recién hallada de querer ser un mejor esposo, padre e hijo, comenzaba a comprender los errores que habían llevado a la ruptura de su relación con su madre. En cada conversación, el compromiso de ser genuinos, de dejar de lado las pretensiones, era palpable. El desafío estaba en mantener la apertura sin caer en el riesgo de repetir el ciclo de desconfianza. Laura se mantuvo firme en su decisión de poner límites claros alrededor de lo que ahora consideraba un tesoro invaluable: su libertad emocional. No había retorno posible a las dinámicas pasadas que habían permitido la decepción y el aprovechamiento. Este camino exigía no solo compromisos verbales, sino actos contundentes de cambio, de autocrítica y sobre todo de crecimiento personal. Desde la llegada de Emily, su nieta Laura, sintió una chispa de motivación que pocas veces había experimentado. La simpleza de su sonrisa, la inocencia de su mirada, eran recordatorios poderosos de lo que estaba en juego, el legado que deseaba dejar para las generaciones que la seguirían. Quería que Emily creciera en un entorno donde la organización familiar se construyera sobre bases sólidas de amor genuino y responsabilidad compartida. En paralelo, Laura continuaba construyendo su propia narrativa de empoderamiento. Su nueva firma de consultoría no solo simbolizaba su éxito profesional, sino también su renacimiento personal, el regreso a quien era realmente, sin la necesidad de esconderse tras sombras de modestia autoimpuesta. Como testimonio de su transformación, cada proyecto nuevo traía consigo la confirmación de que su intuición y habilidades financieras eran valiosas no solo en términos monetarios, sino como cartas de presentación de su auténtica esencia. En este intrincado juego de realineamiento de prioridades y afianzamiento de relaciones, las sombras comenzaron a disiparse, dejando entrever un paisaje perceptiblemente diferente, uno donde la transparencia y la confianza ganaban terreno al compalera, igual que las inevitables fisuras que aún había que reparar. Laura había plantado sus líneas rojas con decisión, pero también con la esperanza de que Daniel y Fernanda las comprendieran como la única vía viable hacia una autenticidad duradera. En última instancia, mientras el alba de cada día traía nuevos desafíos, también evocaba un firme recordatorio del compromiso que Laura había hecho: vivir cada momento con integridad, con la firme voluntad de ser el ancla familiar, y a su vez, preservar su libertad sin ceder a las trampas que antes la habían aprisionado. La lección, quizás tanto amarga como reveladora, era que la verdadera revancha emocional no debía centrarse en la represalia, sino en reconstruir un reino interno que nadie más que ella pudiera gobernar.
Daniel finalmente tomó la decisión de llamar a su madre, un gesto sencillo que llevaba una carga emocional inmensa. Guiado no solo por el arrojo de Fernanda, sino también por el anhelo de restaurar un vínculo quebrado, Daniel se encontró navegando en un mar de remordimientos y posibilidades. El tono de su voz, lleno de una mezcla de ansiedad y esperanza, resonó en el teléfono, mientras Laura respondía con una serenidad adquirida a través de años de lecciones duramente aprendidas. La conversación entre Laura y Daniel fue un intrincado baile de emociones que involucró tanto confesar heridas pasadas como esbozar rutas hacia la reconciliación. La franqueza de Daniel, al admitir que había fallado en apreciar el sacrificio y la habilidad de su madre, abrió un camino hacia lo que podría ser un renovado respeto compartido. Laura, escuchando cuidadosamente, percibió honestidad y responsabilidad en las palabras de su hijo. Esa fue la chispa que encendió la posibilidad de una reparación verdadera. A medida que discutían, las palabras de Daniel irrumpieron como una repentina tormenta de verano, directa pero necesaria. Admitió no haber sido consciente de cómo, al depender económicamente de su madre, había limitado su crecimiento personal y profesional. Era un discurso plagado de sinceridad, algo que Laura valoró profundamente. No fue un alegato impulsado por el miedo a la pérdida económica, sino una genuina búsqueda de redención y autoconocimiento. Laura estableció con claridad que para cualquier intento de reconstrucción sería esencial cimentar su relación en la transparencia y el respeto mutuo. Estas no eran solo palabras, sino pilares sobre los que fundarían cualquier nuevo comienzo. Ellos discutieron ella, insistiendo en la importancia de que su contribución en el pasado no fuese vista como un capricho o un cheque en blanco, sino como gestos de amor a menudo malinterpretados y explotados. Con el peso de sus antiguas ofensas descansando sobre su pecho, Daniel prometió no repetir los errores del pasado. Comprendía que cada decisión, cada paso hacia adelante, debía estar guiado por sus propios méritos, no como una sombra de expectativas familiares. Laura, al observar cada matiz en las palabras de Daniel, reconoció una sinceridad que, si bien no deshacía el daño del pasado, ciertamente ofrecía una base sobre la que podrían edificar. La dialéctica entre madre e hijo distó de ser una concesión sencilla. Era en su lugar una conversación que requería paciencia, escucha activa y un compromiso renovado para dejar atrás las heridas del pasado. Laura vio un reflejo de su propio viaje en las palabras de Daniel y supo que este encuentro no solo era una encrucijada para él, sino una oportunidad de recalibrar el curso de toda la familia. A través de la marea de recuerdos compartidos y errores lamentados, emergieron momentos de comprensión que tejieron una nueva narrativa entre ellos. En ese proceso, Daniel vislumbró una visión de lo que podría ser una relación familiar fortalecida, más auténtica, basada en el entendimiento mutuo, en lugar de presiones ocultas o expectativas no pronunciadas. Para Daniel, esta fue una modesta pero crucial conquista personal, el inicio de un viaje hacia una integridad familiar que hasta entonces le había eludido. Para Laura, la llamada fue más que un simple intercambio de palabras. Fue un símbolo de la transformación que había anhelado, un voto de confianza en el poder del cambio sincero y la renovación. Aunque sus propios recuerdos y heridas no desaparecerían de manera mágica, supo que este diálogo era un fuerte recordatorio de que a veces la verdadera valentía residía en abrir las puertas del corazón una vez más, permitiendo que las personas de su vida crearan un espacio para sanar juntos. Al final de la conversación, ambos sabían que quedaba un arduo camino por recorrer. Sin embargo, al menos por primera vez en mucho tiempo, avanzaban no con pasos temerosos, sino con un renovado espíritu de colaboración y esperanza subyacente. En ese momento, la familia empezó a vislumbrar la posibilidad de un futuro compartido, creando a través de la reconciliación un espacio para que cada uno descubriera nuevas verdades sobre sí mismos y el potencial para un renacimiento conjunto. Con el telón de fondo de una familia que oscila entre el descontento y la redención, Daniel se enfrenta a la oportunidad de reparar un camino lleno de desaciertos y cicatrices emocionales. Las relaciones con Laura y Fernanda no son meros hilos sueltos de una tela fragmentada, sino cúmulos de decisiones, errores y nuevos comienzos que exigen una introspección profunda y una firme resolución para reconstruir. Guiado por el aliento de Fernanda, quien demuestra un claro deseo de reconciliación y crecimiento personal,
Daniel siente la necesidad imperiosa de acercarse a su madre con una sinceridad renovada. Ya no son tiempos para ocultamientos ni disfraces. Los ciclos de daño emocional y resentimiento deben finalizar si desean abrazar un futuro en común. La travesía hacia la reparación no es fácil ni directa. Está salpicada de desafíos personales que Daniel debe afrontar con valentía y un corazón abierto. En las conversaciones con Laura, cada palabra deja al descubierto capas profundas de heridas pasadas y ansias de comprensión. Hay una genuina vulnerabilidad en estas interacciones que no solo permite el desahogo de palabras no dichas, sino que también invita al descubrimiento de un nuevo diálogo familiar. Este es un espacio donde cada verdad dicha es como la luz que atraviesa la oscuridad, fluctuando entre el pasado y las esperanzas de un mañana compartido. Para Laura, aceptar este acercamiento es una manifestación de sabiduría emocional que ha venido cultivando a lo largo del tiempo. Su disposición a permitir que el amor recorra sus relaciones pese a las traiciones previas es un testimonio de su transformación personal. No obstante, este proceso viene con el equilibrio delicado de establecer límites claros y necesarios que garanticen que no se repitan viejos patrones de codependencia y manipulación. Amparado en estas condiciones, Daniel encuentra una oportunidad invaluable para redefinir su rol dentro de la estructura familiar. La confianza, una vez fracturada, debe ser reconstruida poco a poco con actos de honestidad continua y respeto mutuo. Este es un desafío que Daniel abraza como una forma de redención personal, entendiendo que las relaciones valiosas requieren un mantenimiento constante, construido sobre el pilar inquebrantable de la sinceridad. El surgimiento lento pero firme de un nuevo entramado relacional no solo redefine la dinámica interna de esta familia, sino que también establece un precedente para futuras generaciones. Mientras imaginan un porvenir más sólido y cercano, Emily, la nieta recién nacida, se convierte en un símbolo de la promesa de este renacer familiar. Cada relación dentro del clan tiene ahora la oportunidad de nutrirse de las lecciones aprendidas y los esfuerzos sinceros de cada integrante por enmendar los errores del pasado. El camino hacia la reconciliación está determinado por compromisos mutuos y la ineludible necesidad de romper con pasados conductuales destructivos. Laura, desde su sabiduría ganada con dolor, guía este proceso con la firme dedicación de una líder bajo cuya visión madura todos encuentran espacio para crecer. Mientras Daniel se adapta a esta nueva realidad, la integración de su familia en una estructura más funcional empieza a mostrar sus frutos. Hay aprendizajes que solamente el tiempo y la experiencia pueden solidificar, enseñanzas que, aunque provocativas en su génesis, llevan consigo la promesa inquebrantable de un mañana enriquecido por caminos de sanación y autoestima recobrada. Para todos, este viaje es más que una simple reparación, es una transformación integral que invita al florecimiento de una familia capaz de resistir tormentas, pero también de disfrutar los rayos de sol que siguen a la lluvia. Cada paso firme en esta dirección es testimonio de la capacidad humana para aprender, evolucionar y, sobre todo, amar. Así, Daniel y Laura empiezan a reconstruir su historia, ladrillo a ladrillo, encuentro tras encuentro, diálogo tras diálogo. Bajo las sombras del ayer emerge una nueva narrativa tejida con hilos de esperanza, cambio y el deseo ferviente de abrazar lo que les depara el destino juntos, como una familia que ha descubierto que después de todo la verdadera riqueza, venganza emocional, están en sanar lo que fue roto, permitiendo que el amor sea el factor unificador que ancle sus vidas. Las cicatrices del pasado comienzan a desvanecerse mientras la familia se embarca en un viaje de sanación y reconciliación. Unidos por las experiencias que una vez los separaron, Laura, Daniel y Fernanda se enfrentan al desafío de reconstruir puentes y redefinir los lazos familiares. Desde un espacio de crecimiento y reflexión, cada uno se compromete a emprender cambios reales, sostenibles y sobre todo significativos. La sabiduría de Laura, adquirida a través de duras lecciones, actúa como el faro que guía esta transformación. Su liderazgo es fundamental, no solo como matriarca, sino también como un recordatorio constante de que el amor verdadero se manifiesta en acciones concretas y decisivas. Laura ha aprendido a abrir espacio para sanar, y en ese espacio ofrece a su familia la oportunidad de florecer. Sin embargo, ella sabe que el camino hacia la reconciliación no es solo de ida.
se trata de crear una nueva dinámica donde cada miembro debe comprometerse genuinamente y renunciar a comportamientos destructivos pasados. Mientras tanto, Daniel se esfuerza por adaptarse a esta nueva realidad. Libertado del peso de la dependencia financiera de su madre, comienza a percibir sus propias capacidades de manera renovada. Una travesía personal que representa además el reto de redefinir su rol como esposo, padre e hijo. Este proceso exige paciencia, autoevaluación y una disposición a cambiar. El reconocimiento y la aceptación de sus propios errores permiten a Daniel imaginar un futuro donde su valor no se encuentra en las expectativas de otros, sino en el valor intrínseco de sus propios logros. Fernanda, por su parte, representa una búsqueda de renovación. Ha entendido que la arrogancia y el egoísmo solo conducen a la soledad. Esta revelación personal la impulsa a buscar el perdón, no solo para calmar su propia conciencia, sino como un acto genuino de redención. El momento en el que presenta a Emily a Laura no es simplemente un ofrecimiento de paz, es un acto simbólico de iniciar una nueva etapa regida por la comprensión y el respeto mutuo. Fernanda emerge de esta experiencia con la claridad de que su integridad personal debe ser reflejada en cada una de sus acciones. Emily, en todo esto, se erige como el símbolo de posibilidades infinitas. Esta pequeña vida recién integrada a la familia es la promesa de un nuevo comienzo. A través de ella, los fantasmas del pasado pueden ser neutralizados y la unidad familiar revitalizada. Su presencia es el recordatorio constante de que hay luz después de la tormenta, una oportunidad para todos los implicados de experimentar lo que significa amar incondicionalmente y vivir en un entorno seguro, lleno de apoyo emocional, genuino. Mientras las antiguas heridas comienzan a sellarse, la familia aprovecha la oportunidad de reimaginar sus relaciones. Los problemas que una vez parecieron insuperables ahora son vistos bajo una luz diferente, con miras al crecimiento y al entendimiento. Cada conversación compartida, cada acto de bondad desinteresada y cada pequeña victoria en este proceso de curación añaden valor y solidez a la estructura familiar que están reconstruyendo. La riqueza emocional crece a medida que el amor, la empatía y la autenticidad se entrelazan en sus vidas diarias. Este viaje no está exento de desafíos. Habrá momentos de duda donde las inclinaciones hacia antiguos patrones pueden resurgir. La clave radica en la capacidad de la familia para resguardarse unos a otros, apoyarse mutuamente y continuar aprendiendo de las lecciones del pasado. En última instancia, este viaje es una afirmación poderosa de que el cambio verdadero es posible y de que la reconciliación, aunque compleja, puede traer paz y felicidad duradera. Esta transformación emocional se dirigirá a fortalecer no solo a Laura y a su unidad familiar, sino que también servirá de ejemplo para otros. Un testimonio viviente de que mientras haya un compromiso sólido y un deseo real de cambio, los lazos familiares pueden recuperar su vigor incluso después de las traiciones más amargas. En última instancia, la historia de Laura y su familia se erige como un faro de esperanza, iluminando el camino para quienes buscan redimirse y restaurar lo que se creía perdido para siempre. La realidad, que una vez fue una intrincada red de traiciones y malentendidos, ahora se desenmaraña como un remolino de hojas que el viento arrastra hacia una nueva estación. Laura se encuentra en un espacio donde el tiempo y la revelación han despejado el escombro emocional, revelando una base sobre la cual ya no se tambalea, sino que avanza con paso firme. La división y el resentimiento que habían definido su vida con los Morales se desmoronan lentamente como una estructura vacía dejada a merced de la naturaleza. Las sombras de quienes pensaron que podían manipularla se disipan en el aire silencioso. El ruido ensordecedor de las acusaciones vacías ahora no es más que un eco distante que habita un universo creado por sus elecciones. Fernanda y Daniel, atrapados en el ojo de su tormenta personal, enfrentan las consecuencias de una arrogancia infundada. La ostentación que antes exhibían con orgullo se convierte en un reflejo pálido de su realidad actual, encapsulada en el eco de sus propios errores. La imagen de Fernanda sola en un salón vacío resuena con la crudeza de la verdad a la que se han visto forzados a enfrentarse. En el centro de este desenlace, Laura ya no es una simple espectadora de su propia vida. Ahora es la arquitecta de su entorno, tomando control de su narrativa. No solo lo ha sobrevivido, ha florecido en medio de la adversidad.
En su serena victoria sus palabras ya no son necesarias. El silencio se convierte en su escudo y su arma resonante y poderoso en su simplicidad. Se aleja de la necesidad de las interacciones ruidosas y superficiales. La introspección y el saber se asientan donde antes habitaba la urgencia de justificarse. Y así la narrativa gira hacia ti. En este preciso instante, mientras te permites ser absorbido por el relato, te cuestionas hasta dónde podrías llegar en sus zapatos. Te desafías a considerar qué significa realmente el poder del silencio profundo. Esperarías con la misma paciencia serena dejando que las lecciones fluyan hacia quienes te han agraviado. Te encuentras observando el reflejo de tus propias relaciones, pensando en los ecos que dejas atrás. A medida que la historia se disuelve en la serenidad de una conclusión inexpresada, se alude a la esencia de una transformación silenciosa. Ya no hay necesidad de palabras grandilocuentes o gestos dramáticos. El cierre se encuentra en la conciencia tranquila donde cada herida se ha convertido en un símbolo de fortaleza y cada cicatriz un relato de resistencia. Un mundo donde el rencor se desvanece como el aire que exhalas al cerrar lentamente tus ojos. Y todo concluye con la imagen de un anillo abandonado en el suelo, un emblema de lo que fue y lo que pudo ser. Un resplandor de luz acaricia la figura que se aleja envuelta en una paz inexplicable. Algunos finales no son ruidosos ni claros. Son sagrados ocupando el espacio silencioso entre la resignación y la renovación. Como una puerta que ahora permanece entreabierta, el perdón sigue siendo una posibilidad, sin ser nunca un mandato. Termina el relato con el susurro apenas perceptible de un nuevo comienzo, donde el clamor de la desesperación se ha transformado en la armonía de un amanecer silencioso. Algunos finales pertenecen al reino del silencioso sosiego, habitados únicamente por quienes han aprendido el profundo significado de la paz interior. La enseñanza velada persiste en un mundo que solo aquellos con la vista clara pueden pretender comprender.